en nuestro país a fines del siglo XIX, con la inmigración, y sobre todo con las mujeres feministas y anarquistas. Anarquistas y socialistas. Las mujeres anarquistas y socialistas fueron las primeras que trajeron lo que suele conocerse como la primera ola del feminismo, el feminismo que en realidad ante el acceso a la ciudadanía de muchos grupos sociales que antes estaban alejados de sus derechos, surge la idea de derechos como algo que es propio de los seres humanos, pero solo de los varones. Entonces esta contradicción de que el derecho fue un derecho universal, pero solo lo pudieron ejercer los varones, hizo que muchas mujeres que habían luchado mucho por esos derechos también se plantearan, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Que las mujeres vamos a quedar, estamos para luchar, incluso estamos para morir, como decía Olympia de Gouges, ¿no? Una luchadora de la Revolución Francesa, cuando se declara se hace la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, ella redacta una declaración de derechos de la mujer y del ciudadano. Y la mandan a guillotinar por eso, la mandan a guillotinar por meterse en cuestiones de la revolución y no atenerse a las funciones propias de su sexo. Y ella dice, ¿cómo? Yo puedo hacer la revolución, puedo tener armas y hacer la revolución, para eso no importa que sea mujer. Puedo estar en el cadalso, es decir, la mandan a guillotinar, puedo sufrir la pena máxima, para eso no importa que sea una mujer, pero para ir a la asamblea y gobernar junto con los varones no puedo ser una mujer. Ella redacta precisamente esta declaración mostrando la incongruencia de pensar la universalidad de los derechos y después decirle a la mitad de la humanidad, ustedes no están incluidas. Pero en realidad la idea de las mujeres por fuera de los derechos es una idea muy antigua, es una idea que tiene que ver con el tomar a las mujeres como una propiedad de los varones. Inclusive cuando se discute en el origen del Estado moderno, se discute la cuestión de cómo se puede conformar una sociedad, cómo se puede organizar una sociedad. Y se dice, bueno, la sociedad se organiza cuando nos reconocemos unos a otros como sujetos con derechos. Esa idea, la idea del contrato social o del pacto social, está precedida de un análisis de muchos filósofos que van a discutir por qué hay que salir de una relación de poder y de fuerza, como era el estado de naturaleza, o la idea de un rey que tiene poder porque desciende del poder de Dios, o es un derecho de sangre, esa arbitrariedad, ese exceso de violencia, reemplazarlo por los acuerdos entre las personas. Esa idea del contrato social o del pacto social viene a suplantar una verticalidad que naturalizaba relaciones sociales de opresión y de poder. Pero en el debate filosófico, John Locke, que es un filósofo inglés, por ejemplo, decía, lo que genera, ¿por qué tenemos que hacer un contrato? Para salir de un estado de competencia que es por la fuerza y que gana el más fuerte. ¿Por qué se generan conflictos? Y él dice, tenemos que hacer el contrato para salir de un estado de violencia y de conflicto. El mayor motivo por el cual se generan conflictos entre los seres humanos es la propiedad. Y de los conflictos por la propiedad hay dos cosas que son las que más conflictos generan. La propiedad de la tierra y la propiedad de las mujeres. Es decir, los seres humanos no incluyen a las mujeres son cosas apropiables, pero esto era con toda naturalidad se procedía de esa manera. Las mujeres no eran educadas y no leían ni a Locke ni a nadie más. Por lo tanto, la arbitrariedad, la impunidad con la que esto se planteaba, no solo las mujeres quedamos fuera del ejercicio de derechos, quedaron fuera los negros y los indígenas, había que ser blanco, quedaron fuera todos los que no fueron adultos, había que ser, los niños quedan fuera de los sujetos con derechos, quedan también como propiedad de los padres varones, ¿no? Entonces, queda naturalizada una familia en la cual el patriarca cabeza de familia es un sujeto con derechos y tiene como propiedad su casa o su tierra, su mujer y sus hijos. Originalmente también los esclavos. Esto de los esclavos es lo que se liquida con la idea de derechos humanos. Ya no hay esclavos, supuestamente. Ahora hay trabajadores a los que se les expropia la mitad de lo que producen. Pero la idea, inclusive de plusvalía, es una idea, esta idea, ¿no?, de quedarse con una parte de la producción de aquel que vende su fuerza de trabajo y tener un modelo de acumulación basado en esta plusvalía, es una idea que también tiene su base material en el hecho de que la fuerza de trabajo de los trabajadores
la reproducen gratuitamente las mujeres. O sea, en esta estructura que es la familia, el patriarca cabeza de familia tiene como propiedad a su mujer y a sus hijos. Como es muy importante que sus hijos sean legítimos, porque está la cuestión de la herencia, porque es el origen del capitalismo, ¿no? Como está la cuestión de mi propiedad, hay que ver quién le hereda, ese hijo debe ser legítimo, aparece un control muy fuerte sobre los cuerpos de las mujeres. Las mujeres eran una propiedad privada del varón y debían estar adentro de sus casas y no salir, porque donde salieran corrían el riesgo, los varones, de que esas mujeres tuvieran relaciones con otros varones y entonces los hijos que tuvieran no fueran legítimos. Entonces el encierro era una manera de legitimar la progenie. Eso es lo que les correspondía a las mujeres, tener hijos legítimos de ese patriarca. Y hoy en Medio Oriente es así. No por los mismos motivos, pues si pensamos en China, por ejemplo, un país comunista, y sin embargo la idea de las mujeres como una propiedad, o la idea de las mujeres como subalternas también existe. No siempre es de esta manera, ¿no? Pero es persistente, porque el patriarcado es persistente, y el capitalismo es un momento en que se engancha con el patriarcado y da esta base muy fuerte. Pero lo que me interesa comentar, porque salimos de discutir precisamente el tema de aborto, es que esta propiedad de las mujeres es sobre todo una propiedad sobre sus cuerpos y sus capacidades de gestación, y que hay una separación entre esa legitimidad de la gestación y la sexualidad, pero también se va a apropiar el patriarcado de la sexualidad, con la idea de que este contrato, lo que Carol Pateman, que es una politóloga, llama el contrato sexual, ¿no? La idea de que los varones acordaron entre sí que las mujeres se quedan en su casa, que cada uno va a tener como propiedad de una mujer, pero el contrato sexual también dice, hay un pequeño conjunto de mujeres que son propiedad colectiva de todos los varones. Es decir, hay algunas mujeres que no van a ser privadas de un varón, van a poder transcurrir en el ámbito público, no van a tener que quedar encerradas, pero esas mujeres son propiedad de cualquier varón, porque colectivamente hemos acordado en nuestro pacto que esta pertenencia es una pertenencia colectiva. Está la mujer privada y la mujer que podemos compartir con otros varones porque es pertenencia colectiva. Y eso también explica muchas cosas vinculadas con la prostitución, con la idea de que una mujer puede ser una mercancía que se apropia, que se compra, que se alquila, que se usa, y que muchas veces el argumento de legitimación es, bueno, pero estamos hermanos porque yo le di dinero y ella me pedía dinero, yo se lo di, y entonces es un acuerdo, y es un acuerdo que es un acuerdo como el de trabajo, es un servicio, me da un servicio sexual y yo le doy dinero por ese servicio. Yo invito a que pensemos esta base primordial de la conjunción de capitalismo y patriarcado, que consiste en que las mujeres son una mercancía, que son algo apropiable, que son algo que se distribuye, se apropia en su totalidad, se desmembra y se reparte. Parte de esto fue mi argumento, por ejemplo, de debate cuando se discutió el Código Civil, que en el 2014 se aprobó un cambio importante en el Código Civil porque, entre otras cosas, legitima las formas de filiación que tienen que ver con el matrimonio igualitario y las que dependen de la reproducción asistida, del uso de tecnologías reproductivas, y esto es muy importante. Pero una de las cosas de las que se hablaba era la subrogación de útero, el hecho de que si dos varones no se pueden reproducir porque ninguno de los dos tiene útero, entonces las mujeres tenían que ceder solidariamente el útero para poder permitir esta paternidad. Y nuevamente me parecía a mí que la venta de gametos, la venta de óvulos que se hace ahí en la ciudad de Buenos Aires, hay 2 clínicas. El protocolo indica que no se deben hacer, por lo que vos preguntabas, cada cuánto un aborto, ¿no? Y yo pensaba, la sesión de óvulos se puede hacer cada 6 meses, porque hay una hiperestimulación ovárica previa para que maduren varios óvulos a la vez. Entonces se hace una hiperestimulación, entonces hay un engrosamiento muy importante del endometrio, de la pared interna del útero. Se extraen por la laparoscopía, es una operación, se extraen por la laparoscopía los óvulos que están maduros. Y hay un periodo de 6 meses hasta que el útero recupera su condición y los ovarios también. Ahora, como nadie está vigilando eso, la recomendación la sigue cada clínica no toma una sesión de óvulos, que por supuesto es rentada,
Digo por supuesto porque se habla de la cuestión de cesión solidaria, pero para un varón es más fácil ser solidario, incluso le dan una revista, ¿no? Para las mujeres es un poquitito más complicado. Entonces, esta cesión de óvulos, cada clínica tiene la obligación de no tomarla en menos de 6 meses. Pero saben, cuando le hacen una ecografía, que esa mujer tiene el útero que no ha tenido la recuperación de 6 meses. Y saben que van a la otra clínica, cada 3 meses a una, cada 3 a otra. Vender una parte de su cuerpo, como es una célula, como es un gameto, que es el que va a permitir donarlo a quienes no pueden tenerlo, va a permitir una fecundación in vitro y que después sea el embrión lo que sea implantado, es parte, me parece a mí, de esta mercantilización de los cuerpos y de esta apropiación del cuerpo como mercancía, y me parece que es una de las consecuencias más graves de la economía capitalista sobre los cuerpos de las mujeres. Ahora, esto nos permite de los cuerpos de las mujeres y el trato de encierro, de obligación de las tareas, de lo que ellos llamaríamos tareas domésticas, que en realidad son tareas que son un trabajo, solo que no remunerado, y que tiene el objetivo de que quien tiene los medios de producción, cuando compra la fuerza de trabajo por un salario, solo paga un salario de subsistencia que no incluye la reproducción de la fuerza de trabajo, porque eso lo hacen gratis las mujeres. No es que el enemigo de esa mujer doméstica es el varón doméstico. El enemigo de esa mujer doméstica es quien usa todo ese tiempo de trabajo, que a veces supera incluso el de trabajo asalariado en horas, lo usa para evitarse un costo y entonces poder acumular mucho más. Entonces, no habría posibilidad de un sistema de explotación si no es sobre la base de la reproducción gratuita de la fuerza de trabajo de las mujeres. Esto a veces a las propias mujeres nos cuesta entenderlo y nos enojamos con nuestros compañeros y decimos, es un haragán, venís, te sacás las pantuflas y te pones a mirar el noticiero y yo estoy todo el día, bueno, repartamos las tareas. Y está muy bien discutir, me parece que está muy bien discutir parejas igualitarias y discutir el hecho de que no hay una obligación por género a realizar la tarea doméstica y de cuidado, que nuestra capacidad de gestar y de parir y de lactar no quiere decir que si amamantamos y nutrimos en los primeros 6 meses, después tenemos que hacer la papilla, después tenemos que hacer los ravioles, las milanesas, y así para siempre, porque hay una cuestión que no me pueden reemplazar en el amamantamiento, pero sí me pueden reemplazar en cualquier otro tipo de reproducción de la nutrición, y lo mismo el cuidado, ¿no? Entonces, la cuestión de la tarea doméstica me parece una cuestión menor. Yo creo que es una cuestión que justamente está enlazada con este valor económico que tenemos las mujeres, un valor económico que no se retribuye y donde nosotras mismas somos mercancía. Y con respecto a la propiedad de la tierra, que era el otro aspecto que decía Locke, ¿no? Dos cosas que generan el mayor conflicto, la propiedad de la tierra y la propiedad de las mujeres. Para mí es una idea muy extraña la idea de propiedad de la tierra. Imagínense que uno agarra un planeta y se apropia de un pedazo. Es una idea rarísima, ¿no? Me parece que donde uno toma un poquitito de distancia, la idea de que alguien es propietario de la tierra es muy rara. Pero debe ser porque yo era hippie, entonces estados de conciencia alterados con la distancia y me resulta muy extraño. Pero si pensamos quién se quedó con la tierra, ¿no? Ya sabemos quién se quedó con las mujeres. ¿Quién se quedó con la tierra? En este momento, las mujeres solo somos dueñas del 2% de la propiedad de la tierra y de los medios de producción. El 2%, el 98% está en manos de varones. Y esto incluye, suelo decir que incluye a la reina de Inglaterra, que es dueña de toda Inglaterra, y altera un poco la cifra, ¿no? Si no sería seguramente un poco menor. Entonces, me interesa poner este momento inicial tan duro, donde se ve de la manera más clara cuál ha sido ese pacto sexual y cómo las mujeres fuimos transformadas en una mercancía y no en un sujeto, y por lo tanto hay una gran revolución, que es la revolución industrial, con la idea de salir de la esclavitud y tener un salario, pero ese salario está basado en otra esclavitud, que es la esclavitud doméstica. Hay una gran revolución que es la francesa, que impone la universalidad de los derechos, pero es para unos pocos, y esos pocos son varones, blancos, propietarios, adultos, capaces, otros sujetos no lo tienen, y no todos eran cristianos, la mayoría eran protestantes, en los privilegios europeos de ese momento
porque había guerras de religión y en parte la idea del contrato social era salir de las luchas religiosas. Y se puede hacer esta separación de la Iglesia y del Estado porque la Iglesia Católica pierde terreno por la Reforma Protestante. Y la Reforma Protestante tenía un aspecto interesante en cuanto a las relaciones de poder. El poder religioso, que era el que había justificado y se había beneficiado económicamente de los príncipes, de los señores feudales, etcétera, porque en realidad compartían con los señores feudales el poder, ¿no? Y a veces el propio príncipe era papa o viceversa, o sea que tenían realmente unos acuerdos muy importantes. Estaban basados en una idea muy vertical de conocimiento. Se supone que el papa es infalible en cuestiones de fe y que nadie puede interpretar las escrituras si no es el papa, y los demás deben aceptar esa visión y verticalmente ir obedeciendo. Mientras que el protestantismo lo que discute justamente es que haya algún sujeto humano que pueda tener omnisciencia, que pueda reemplazar a Dios en tener un conocimiento absoluto. Entonces dicen, no, cualquier ser humano es falible y podría equivocarse cuando dice cuál es el significado incluso de la Biblia o de las Escrituras. Aunque sea el representante de Dios, o el lugarteniente, como decían en ese momento, los lugartenientes de Dios sobre la tierra, aunque sean el ejército de Dios, están limitados epistemológicamente, están limitados en su construcción de conocimiento y podrían equivocarse. Entonces lo que propone el protestantismo, y esta fue la lucha de Lutero, que cualquiera puede darle sentido a las Escrituras, que no necesita ser el Papa. Y por lo tanto, en ese momento nace la imprenta, o sea, empiezan a proliferar la posibilidad de multiplicar la cantidad de Biblias. No es que estaban en un convento, las tenía un obispo y de ahí no salía y todo bajaba de allí, la interpretación, la verdad, etcétera. No, empieza a haber cambios tecnológicos y sociales que rompen el poder de la Iglesia. Entonces no eran la mayoría católica, ¿no? Pero sí tenían que tener casa fundada, y eso implicaba, como decía, como también en nuestro país. Pensemos que la Revolución Francesa fue en 1789, nuestra Revolución, suavizando, fue en 1810, y en 1811 el Cabildo del Río de la Plata dijo que no iban a ser considerados vecinos, o sea, ciudadanos, personas capaces de entrar al Cabildo y de discutir las cuestiones comunes, públicas, ni los negros, ni los indígenas, ni los mestizos, ni las mujeres. Es decir que, nuevamente, el ciudadano, el vecino, era un varón, mujeres no pueden, blanco, negros, mestizos no pueden, y tenía que tener casa fundada, es decir, tenía que tener propiedad y ser heterosexual porque tenía que tener una familia. Homosexuales no existían. Claro. No existían los homosexuales. No, digo, te pregunto, no eran visibilizados. No eran visibilizados, claro, tenía que tener un entorno que justificara que era lo que yo llamo oficialmente una consorcio, ¿no? Cuando uno va a una reunión de consorcio en un edificio es porque es dueño de un departamento. Claro. Si vos no sos dueño, incluso si alquilás, es decir, podés tener capacidad económica, pero no sos el dueño, entonces no entrás. Y el verdulero que trae la verdura y el diariero que trae el diario no participan en la reunión de consorcio. Este aspecto que es no solo del sexismo, es decir, no solo las mujeres, por una cuestión de minorización de nuestra sexualidad hemos quedado afuera, sino de androcentrismo. Androcentrismo es un sistema que representa los intereses y los puntos de vista de un varón poderoso, no de cualquier varón. El andros era el sujeto de la democracia griega, pero era el que no era esclavo, el que no era extranjero, el que no era mujer, el que no era niño. Entonces ese andros era blanco, varón, adulto y propietario, lo mismo que el sujeto de la Revolución Francesa y el único que podía ejercer ciudadanía. Entonces tenemos una ciudadanía androcéntrica en la Revolución Francesa. En nuestra Revolución de Mayo tenemos también una ciudadanía androcéntrica, porque ese sujeto que podía ejercer los derechos era varón, pero también era blanco, negros, indígenas, criollos no entraban, pero se podía, miren ustedes, ¿no? Ya durante el virreinato, antes aún de la Revolución de Mayo, los criollos que hubieran juntado suficiente dinero, por supuesto el criollo no entraba pero en absolutamente ningún tipo de diálogo con quienes ejercían el poder, pero si juntaba suficiente dinero podía mandarle
es todo ese dinero, que es una cifra muy importante, al rey de España, y el rey de España le daba lo que llamaban certificado de blancura. Era un diploma que decía, téngaselo por blanco. Entonces, nosotros podemos decir, bueno, nadie puede cambiar de color porque recibe un certificado del rey, pero téngaselo por blanco implicaba que si en esa asamblea solo entran los blancos, a este tipo, porque había podido hacer dinero, lo consideraban blanco, entonces podía con ese cartelito ser ciudadano. Era el ingreso a la ciudadanía. Es como cuando las Naciones Unidas, en 1993, después de 50 años de la Declaración de Derechos Humanos, dicen por primera vez, los derechos de las mujeres son derechos humanos. ¿Y antes qué eran? ¿Antes qué eran? No, y antes no éramos. Antes no eran universales, eran derechos de las mujeres. Decir los derechos de las mujeres son derechos humanos es concederle, por ejemplo, los derechos sexuales y reproductivos que tienen que ver con la gestación, algo que solo nos pasa a las mujeres, tienen sin embargo la misma universalidad que el derecho a la vida, el derecho al trabajo, aunque solo nos pase a las mujeres. Entonces, no es algo, parece ridículo decirlo, parece ridículo un certificado de blancura y parece ridículo que se haya tardado 50 años en decir los derechos de las mujeres son derechos humanos, pero tiene este reconocimiento del grado de universalización de un derecho a pesar de que solo una parte de la humanidad le incumbe ese derecho. No es menos universal que los derechos de los hombres, porque por el hecho de que solo nos ocurran a las mujeres. Estábamos en el fin del siglo XIX, estas ideas de ciudadanía, entonces las feministas rápidamente se dan cuenta que son una estafa y comienzan a hacer un movimiento de reclamo por los derechos, sobre todo el derecho a votar, el derecho a la ciudadanía por el derecho al voto, es el feminismo sufragista. Ese feminismo sufragista lo traen al país las socialistas, no las anarquistas, porque las anarquistas, y yo no sé si en la agrupación esta Seamos Libres es una agrupación anarquista, pero le importa un bledo el Estado, todo lo contrario, si no hubiera Estado seríamos más libres y nos organizaríamos de acuerdo con nuestras necesidades. O sea, el feminismo anarquista de ninguna manera va a reclamar el derecho al voto de las mujeres como un progreso, porque es una cosa que carece completamente de sentido, porque votar... no quiero poner triste a nadie, ¿no? Votar implica optar entre qué posibilidades que nos garantizan qué acceso a los derechos y qué garantías de que vamos a mejorar nuestras situaciones. Cedemos poder de representación para obtener qué a cambio. Pensemos que en la teoría del... Yo no sé, hasta creo que tenemos tiempo. Por eso no me gusta votar. Por eso no me gusta votar, lo hago alegado. Y sobre todo algunas veces es terrible. Esta vez es terrible. La idea en la teoría del contrato social está el contrato que se llama horizontal, el contrato que se llama fraterno, es decir, el contrato entre pares que son frates, hermanos varones, por eso se llama fraterno, ¿no? No es sororal o como sería nuestro pacto de mujeres. Está ese contrato fraterno, pero también hay un contrato que se llama vertical o paterno, que es el contrato en el cual este conjunto de sujetos que nos hemos reunido, nos hemos reconocido derechos, tomamos conciencia de que alguien podría incumplir el contrato. Hacemos un acuerdo con respecto a la propiedad, que es lo que más importancia le daban en la ciudadanía, en el origen de la ciudadanía. Bueno, el derecho de propiedad, dónde termina mi territorio y dónde empieza el del otro. Y si yo tengo... yo he pactado en ese derecho de propiedad que no me voy a apropiar de la propiedad del otro, que no lo voy a dañar, el derecho a la vida y el derecho a la propiedad, ¿no? Que no lo voy a dañar ni me voy a apropiar de lo que tiene. Bueno, hacemos ese pacto. Ahora resulta que hay un vivo que dice, bueno, yo voy a ir y me voy a apropiar de lo que tiene el otro, porque como el otro hizo el pacto de no apropiarse de lo que tengo, una vez que lo tengo no me lo va a sacar nadie. Entonces alguien podría romper el contrato y nosotros, me dice que somos mayoría mujeres, podemos acordar acá que no vamos a robarnos lo que está en nuestras carteras y mochilas, entonces irnos a tomar un café tranquilamente, y alguien aprovechó ese contrato y dijo, yo meto todo lo de las demás en mi cartera, y como nadie va a tocar mi cartera, entonces, bueno, ¿qué pasa si pasa esto? Lo que pasa es que cuando advirtamos
que el haber hecho este pacto fraterno no nos protegió en nuestro derecho a la vida o a la integridad o a la propiedad, el contrato se disuelve, ya no sirve tener no nos sirven para nada y volvemos al estado de naturaleza. Entonces la idea es que haya alguien que vigile el cumplimiento del contrato. La idea de poder, la idea de que haya alguien que ejerce el poder, no era la idea de alguien que está por encima. Justamente, ¿por qué es diferente un príncipe o un señor feudal a este contrato? Porque el príncipe y el señor feudal tenían poder por naturaleza, porque era la herencia divina o la herencia de sangre. Este es un ocualunque que elegimos entre todos. Entonces eso es uno de nosotros. No es uno que tiene privilegio natural. Es uno de nosotros al que le cedemos ese poder y ese es el contrato vertical. Por eso es un contrato de poder. Al votar hacemos esto. Al votar hacemos un contrato vertical que genera poder, no ese contrato social que genera sociedad. Ahora hay tres cosas que se le piden a quien tiene poder. Primero, que cumpla por sí mismo el contrato. Porque si el tipo llega a la situación de poder y se pone a robar él, entonces no hemos hecho ningún negocio. Si la persona no cumple el contrato, habría corrupción. Segundo, es que controle. Porque si no controla, cada uno hace lo que se le da la gana, ¿para qué le dimos el poder? Si hay incumplimiento de este control, habría anomia, habría una situación en la que nadie respeta las normas. Y tercero, que sancione al que incumple el contrato, porque si no sanciona, habría impunidad. Corrupción, anomia e impunidad son males del poder, del mal ejercicio del poder, que cuando ocurren hacen que la sociedad vuelva al estado de naturaleza. Diga, ¿para qué voy a tener un gobierno si el gobierno roba, a cada cual hace lo que quiere y encima son impunes? Acá donde todos lloramos. Cualquier semejanza con la que decimos, No, Cambiemos de cualunque. cambiemos de cualunque. O ningún cualunque. Bueno, las mujeres anarquistas consideraban ningún cualunque. Es más, como ninguna mujer era concebible que ejerciera el poder, no solo no podía ni siquiera elegirlo, ¿no? Mucho menos se podía pensar que ellas fueran las que podían ejercer este cuidado de la sociedad, ¿no? Ustedes saben que el lema de las mujeres tenían un diario donde decían que había que cuidarse del marido que las golpeaba, del cura que les llenaba la cabeza de versos y del patrón que las oprimía, y el lema era ni Dios, ni marido, ni patrón. La idea era ninguna masculinidad que genere en nosotros opresión, violencia, dominio, ¿no? No es que no podían estar con un varón, de hecho estaban muy libremente con muchos varones en relaciones donde se exigía mucha horizontalidad, no horizontalidad en el sentido de que las relaciones fueran de pares, ¿no? Se exigía, a diferencia de casi todo el movimiento feminista posterior, mucha conciencia de clase, mucho trabajo en los sindicatos. El resto del feminismo perdió esta revulsividad combativa de clase, ¿no? Fue algo que después se fue apagando. Entonces, llegan como inmigrantes feministas anarquistas que tienen esta impronta y las feministas socialistas. Las feministas socialistas sí creían que debía haber un Estado socialista, pero entonces sí luchan por el derecho al voto de las mujeres. Y luchan fuertemente y durante décadas por el derecho al voto de las mujeres. Una cosa muy interesante que surge a mediados del siglo XX, con el debate donde había mucho feminismo, un feminismo realmente muy vinculado al movimiento social, las anarquistas sobre todo vinculado al movimiento obrero, las socialistas vinculadas con los trabajadores, pero vinculadas también con la cultura y con ya iniciativas dentro de la política, dentro del propio Partido Socialista. Aunque pensemos en Alicia Moró de Justo, que era quizás la más destacable de todas, nunca llegó a ser candidata. O sea, ella no llegó y vivió 105 años, o sea que esperó, ¿no? Pero realmente con muchas limitaciones, aún en un partido que permitía que el lenguaje, la impronta, digamos, Alicia participó muchísimo en capacitación de obreros y obreras y tenía una dedicación muy fuerte al movimiento de trabajadores y a la política, y daba discursos y todo lo demás, pero ella nunca fue candidata, el partido jamás le aprobó la posibilidad de una candidatura, ¿no?
estaba también ya en los años 20 el movimiento radical, y había algunas mujeres dentro del radicalismo muy feministas y muy combativas. Y en los 40 aparece el peronismo. Y el peronismo creo que generó, ¿vieron? En química se habla de un catalizador, una sustancia que acelera o retarda, ¿no? Pero que se agrega esa sustancia y todo bulle de otra manera. Bueno, yo creo que el peronismo fue para el feminismo una especie de catalizador, ¿no? Una irrupción que generó muchos conflictos de ideas y muchas dificultades para negociar y para organizarse. Había un feminismo liberal, el feminismo que representa Victoria Ocampo, por ejemplo, ese feminismo de mujeres que querían ser libres y tener derechos en un país donde no eran libres ni tenían derechos, y no podían ni siquiera concebir que teniendo la posición social y la ilustración que tenía, es un feminismo ilustrado. Pensemos una mujer como Victoria Ocampo con la cultura que ella tenía, fundadora de una revista que fue una revista extraordinaria, que por cierto si la quieren ver está en la biblioteca feminaria de Tierra Violeta, así que la pueden ver ahí. Ella con esa cultura, sin embargo, tenía que estar pidiendo permiso, no podía administrar su fortuna, no podía tomar decisiones sola, porque no había, la mujer pertenecía y dependía de la decisión de un varón que podía ser su padre o su marido o a veces su hermano si su padre no estaba, y de maneras tan contradictorias que, por ejemplo, había en 1850 más o menos, o por ahí, mediados del 1800, se intentó reglamentar la prostitución. Y entonces se decía que iban a ser penalizados los que indujeran a la prostitución. Por supuesto no se penaliza a nadie, ¿no? Pero el argumento era, no se podía explotar a una mujer menor de edad, salvo que ya se lo hubiera encontrado prostituida. Y menor de edad se consideraba menor de 18. Y hay incluso un jurista que hace su tesis sobre la mayoría de edad de las mujeres, diciendo, si una mujer se quiere casar, no se puede casar con quien quiera hasta los 21 años. Y eso a fines del 1800. Hasta los 21 no se podía casar, pero sí podía estar en prostitución y no era penalizable. Pensemos ahora cuando se discutió la ley de trata, esto de mayor de edad, menor de edad, quién consiente, quién... Pensemos en el avenimiento en los casos de violación. ¿Qué se hace con la voluntad de las mujeres, con la presunta libre voluntad de las mujeres y cómo se manipula para la impunidad y para la propiedad de esos cuerpos y de esas vidas por parte de algunos varones, ¿no? Entonces, lo que pasa en los 40, cuando irrumpe el peronismo, irrumpe Eva Perón con la idea de ser el peronismo el que garantiza el derecho al voto, es una conjunción de, si lo que queríamos pensar era los feminismos y los movimientos de mujeres, yo creo que ahí se da un momento en el que tenemos el feminismo anarquista, que no quería saber nada con el derecho al voto, porque eso no garantizaba el acceso a ningún derecho, el feminismo socialista, que va a decir, sí, nosotros queremos el derecho al voto, pero no para Perón, porque el socialismo era muy gorila. Entonces, la idea de que el derecho al voto habilitara para que se perpetuara Perón era una idea completamente inaceptable para el socialismo. Entonces se retira de esa campaña por el derecho al voto, se retira habiendo luchado durante 50 años, más de 50 años por el derecho al voto. Desde el siglo XIX el socialismo tradicionalmente y desde fines del siglo XIX las inmigrantes en nuestro país. Victoria Ocampo, por supuesto, dice esto de ninguna manera podemos avalarlo, nosotros queremos nuestros derechos, pero no con esta chiruza que sea la intermediaria, y aparece algo que todavía hoy genera ruido, que es el feminismo popular, ¿no? La idea de un movimiento de mujeres popular, pero que va a reivindicar derechos. El discurso de Eva Perón, cualquiera que haya leído los discursos de ella con respecto al voto, en ese momento al voto femenino, o si leen el libro de ella, La razón de mi vida, muchos de sus discursos, Eva era una mujer llena de señales contradictorias, ¿no? Por un lado, representaba justamente aquellas personas más pobres de toda pobreza que eran las que iban a ingresar a un nivel mínimo de ciudadanía a través del peronismo. El ingreso a los derechos, muchos de ellos
derechos que el propio socialismo había redactado y había definido, y el peronismo los realiza. Muchos de esos derechos eran entonces reconocimientos sociales y fue realmente una apertura, así como en su momento el llamado voto universal y obligatorio, la ley Sáenz Peña, ¿no? En el año creo que era 16, por ahí. La ley Sáenz Peña, que hizo Hipólito Yrigoyen, la ley del voto universal y obligatorio, que permitía que los migrantes puedan ser ciudadanos, fue una ampliación de derechos enorme, sobre todo hacia la clase media. El peronismo lo que hace es darle a las clases más bajas y más marginales un ingreso también a la ciudadanía y a los derechos. Y el voto era un ingreso a la ciudadanía para las mujeres. Y para mujeres que eran muchas veces de ámbitos que habían conocido la mínima dignidad a partir de cosas que el peronismo les había habilitado o les había dado. Al socialismo lo indignaba porque era muchas veces el modo en que el peronismo daba derechos. Algunas de estas cosas se reproducen en la actualidad porque hay hábitos que son ideológicos, institucionales y partidarios, pero la idea de o te doy un subsidio o te doy un entrenamiento porque seas un entrepreneur y seas emprendedor y entonces hagas tu propio proyecto y entonces luches por tu derecho y trabajes y entonces de tu trabajo obtengas, o la idea de ese subsidio que te lo doy sin ponerte condiciones o te lo doy condicionándote. Pensemos en la asignación universal por hijo, un acceso a la ciudadanía muy importante para las mujeres, muy importante, que les da autonomía presuntamente porque entonces la decisión sobre tener un hijo o no, y si se analizan las estadísticas de embarazo adolescente y las estadísticas en general, se puede pensar, bueno, a lo mejor aquellos abortos que se decidían por motivos económicos o sociales, si la mujer tiene este subsidio puede tomar la decisión sola y no necesitar que otro le sostenga económicamente a su hijo, o le da autonomía separarse de su familia materna o paterna y formar una estructura familiar aparte y no necesita de otro más porque tiene ese subsidio, pero se le impone las tareas de cuidado, se le impone la vacunación cuando, si bien hay un derecho a la salud, la obligación de prestar ese derecho es del Estado, pero usar a las mujeres como agentes de ese derecho como contraprestación es una manera de cargar sobre las mujeres este derecho a la salud de los niños y las niñas. El derecho a la educación también se va a cargar sobre las mujeres. Ellas tienen que asegurar la escolaridad y sostener en la escolaridad a los hijos e hijas. Entonces, muchas veces el Estado, por un lado, da algo que nos da fuerza y por otro lado nos domestica, ¿no? Con esta idea de lo doméstico, el cuidado, etcétera, es cosa de mujeres y ustedes tienen que hacerlo como contraprestación. Perdón, ahí. Te pregunto, ¿el Estado no hace siempre lo mismo? ¿Tengas asignación o no tengas con las mujeres? Yo creo que es mejor tener asignación, porque lo que el Estado hace... No, pero el cuando Estado da siempre asignación hace es lo abandono mismo. total. Pero No, por eso, la exigencia, sí, digo, hacia la mujer. Hay una cosa que es cierta, y es que el Estado aparece para prohibir la interrupción del embarazo, no habiendo estado presente en ninguna de las instancias previas de garantizar educación sexual, garantizar condiciones sociales de sostén, digamos, en un nivel mínimo de dignidad, vivienda, salud, educación, trabajo, garantizar acceso a la salud integral. Nada de esto se garantiza y el Estado está ausente y aparece para prohibir en el momento del aborto. Eso es verdad y es una conducta absolutamente inaceptable, que tiene que ver con que se trata de regular a través de la punición, pero entonces no a través de proporcionar las herramientas para que cada mujer elija si quiere tener hijos o no, con quién los quiere tener, etc. Pero entonces estábamos en la década del 40 y estábamos en esta sopa tan difícil entre las mujeres. Ya, fíjense, que en el año 49 Simone de Beauvoir escribe El segundo sexo, en el año 50 se traduce al español, en la Argentina circula El segundo sexo como lectura entre el movimiento de mujeres, muchísimas mujeres, en los primeros años de los 50, mi mamá no, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Todo no se puede. Pero muchas mujeres en la década del 50 leen este texto y es un texto que influye en sus vidas, influye en un movimiento mucho más ilustrado y mucho más consciente intelectualmente, políticamente, con una actitud crítica muy fuerte hacia las disciplinas científicas
que dominan a las mujeres, la medicina, la psiquiatría, el psicoanálisis, la antropología. Es decir, todos esos aspectos van a fortalecer intelectualmente la posición del feminismo ilustrado, un feminismo que, claro, solo lo van a poder llevar adelante cierto conjunto de mujeres que tienen un cierto nivel educativo. Entonces, tenemos ese feminismo ilustrado, tenemos el feminismo socialista con su lucha política, tenemos el feminismo anarquista con su lucha obrera, y aparece este feminismo popular, estas mujeres que, yo les decía que el discurso de Eva era un discurso que daba señales contradictorias, porque ella va a decir, las mujeres somos el hada de la casa, estamos para dar amor, estamos para acompañar a nuestros maridos, para darles soporte en la dura lucha laboral que ellos llevan, para criar a nuestros hijos, somos las que siempre tenemos que estar presentes. Pero ella no era una mujer doméstica. Ella está diciendo eso y mostrándose como una mujer que puede discutir con los sindicatos a los gritos, discutir con los empresarios a los gritos, sacarles a estas instituciones lo que quieren. Representa a las mujeres más pobres de toda pobreza, pero se trae vestidos de París, se pone alhajas, y a las mujeres pobres les encanta verla así, porque hay algo, ¿no? que produce esta figura de Eva, y que lo podemos pensar en analogía con otras mujeres, produce indignación, sobre todo en las mujeres de la burguesía, porque ella se apropia de ciertos signos, el tener un vestido de Christian Dior, o el tener un diamante, o ir al Colón, que eran rasgos de una clase social, y ella, no perteneciendo a esa clase social, se inviste de esos gestos, y al hacerlo, el mensaje que le está dando a las mujeres más pobres es: yo fui prostituta, fui hija no reconocida, nací en un pueblo de provincia, pero mi voluntad política me permite apropiarme de todo lo que estas tienen por su nacimiento. O sea que la voluntad, el trabajo, la convicción te pueden llevar a apropiarte de aquello que otras tienen sin haber tenido que hacer el menor esfuerzo. Pero esto a las mujeres, por ejemplo, de la sociedad de beneficencia, de la que Eva se burlaba cruelmente, haciendo su propia entrega, digamos, de recursos y con su propio sistema de recursos, etcétera, los indignaba, ¿no? Las indignaba. Entonces, yo creo que lo que indignaba y asustaba no era solamente esto de decir, ay, esta cómo se pone, ¿no? Me acuerdo que una vez una alumna de la Universidad de Belgrano me dijo que estaba espantada porque su empleada, ella se había comprado un jean nevado, miren de cuántos años les estoy hablando, esos jeans que tenían manchitas como... Sí. Se había comprado un jean de nevado y su mucama se había gastado todo su sueldo y se había comprado el mismo jean. Y ella dice, ¿cómo? Ahora sale con el mismo jean que tengo yo. Solo que a ella, a la patrona, no le había costado casi nada a su empleada. El rechazo tiene que ver con esta apropiación de los signos que muestran que alguien podría revertir su destino. Que no es natural que haya pobres y ricos, que el pobre puede revertir su destino y que puede ser un jean nevado, puede ser un anillo de diamante, puede ser otras cosas, y entonces el Estado tendrá que cambiar, ¿no? La sociedad tendrá que cambiar. Pero lo cierto es que ese movimiento popular de las mujeres peronistas no era un movimiento feminista. Eva, por supuesto, no era feminista en el sentido de pensar una emancipación de las mujeres de una opresión de género, de ninguna manera, y ella se presentaba como una sombra de Perón, y las mujeres tenemos que votar porque tenemos que ayudar a Perón. Es decir, la idea de que el voto de las mujeres era a su líder, de la misma manera que el trabajo de las mujeres era para su familia, su madre, sus hijos, bueno, en algún momento su madre, su marido, ¿no? Esta idea de la subordinación al rol, y nosotras estamos como las que sabemos, cuando nosotras sabemos dar amor lo damos con todo, cuando nosotras nos comprometemos con todo. Lo que ofrece es esa pasión, esa furia puesta al servicio de un proyecto político liderado por un varón. Y ni pensar en que las mujeres también lideraran este proyecto, ¿no? Estamos para ayudar. Entonces, entre las mujeres socialistas y las mujeres peronistas siempre hubo una ruptura muy difícil, porque
se suponía que había sensibilidad con los trabajadores y trabajadoras de los dos lados, pero los mecanismos eran distintos, la concepción era distinta. Por supuesto, el socialismo trabajaba un concepto de clase social y era un movimiento también bastante ilustrado, porque la idea era que había que educar a los obreros, no era simplemente que el gobierno se tenía que ocupar de que no los explotaran, sino que el movimiento obrero organizado debía tener conciencia de clase y debía, por lo tanto, discutir las relaciones de producción. Es distinto a tener una burguesía nacional, a tener un tipo de relaciones que no discuten las cuestiones de clase ni discuten las relaciones de producción existentes. Pero a mí me parecía que ese momento, si nosotros pensamos la relación entre el feminismo y el movimiento de mujeres, ese era un momento, era como un territorio donde había muchos movimientos y muchos feminismos, ¿no? Y eso me parece interesante para pensarlo, porque muchos de estos feminismos, bueno, por supuesto fueron apagados por la dictadura del 66 y por la dictadura del 76. Durante la resistencia, la dictadura, muchas mujeres que participaron del activismo político, esto está muy bien relatado en testimonios de mujeres de los 60 y mujeres de los 70, el conflicto que había con sus compañeros en las organizaciones, porque los compañeros le decían, bueno, mira, nosotros estamos para cosas más importantes, no nos vengas con feminismo, con estas cosas, porque cuando resolvamos las cuestiones de clase, todo lo demás va a ser resuelto, ¿no? Como en Rusia, las mujeres feministas le fueron a plantear a Stalin que tenía que avanzar con los derechos de las mujeres. Entonces Stalin le dijo, sí, cómo no. Cuando no quede en la tierra un solo objetor al socialismo, nos vamos a empezar a ocupar de los derechos de las mujeres, ¿no? O sea, los derechos de las mujeres, sí, cómo no, lo ponemos en agenda, pero no están entre las prioridades. Y supuestamente, teóricamente, la resolución de la lucha de clases iba a dar también una equidad de género. Esto no ocurrió, las propias mujeres socialistas lo discutieron duramente. La opresión de género y la opresión de clases son dos tipos de opresión diferentes, y como intenté relatar un poco al comienzo, esa opresión de género funda el orden capitalista, y por lo tanto, si un movimiento anticapitalista no se manifiesta antipatriarcal, no va a poder jamás cambiar las relaciones de producción que están apoyadas en la reproducción gratuita de la fuerza de trabajo, esa explotación, eso que Engels llamaba la doble plusvalía, ¿no? Él decía en el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, decía, el primer lugar de plusvalía es el hogar, y ahí las mujeres sufren una doble plusvalía, ¿no? Realmente me parece que él tuvo esa visión acerca de que la tarea doméstica y esta tarea reproductiva no remunerada era una forma de explotación de donde se extraía una ganancia, y que esa ganancia iba a duplicar aquella ganancia del salario que también tenía su propia plusvalía, ¿no? Cuando yo lo que me parece importante dejar planteado así como problema es este desajuste entre las organizaciones políticas y a veces los partidos políticos y el movimiento de mujeres y el movimiento feminista, porque ahí hubo un silenciamiento y muchas mujeres decidieron abandonar esos partidos o esas organizaciones para ser feministas, y muchas otras decidieron quedarse silenciando su feminismo. Pero no fue comprendida cabalmente la fuerza revolucionaria muy radical que tiene el feminismo. El feminismo es un movimiento político que yo creo que es el que tiene más radicalidad en su propuesta, porque lo que va a discutir el feminismo es que no puede haber poderes basados en la naturalización de la jerarquización de los cuerpos. No puede ser que los cuerpos que circulan sean interpretados como cuerpos jerárquicamente organizados, el varón es superior a la mujer, el blanco es superior al negro, el adulto es superior al niño, el europeo es superior al indígena. Estas maneras, el heterosexual es superior al homosexual, estas maneras de organizar los cuerpos, el que es capaz es superior al discapacitado, los cuerpos son puestos en jerarquías que, al leerse esas jerarquías en los cuerpos, aparecen como naturales y no como impuestas políticamente o epistémicamente a través de disciplinas que son disciplinas
que están tan, bueno, digamos, Foucault ha criticado la psiquiatría, podemos hacer una historia de la medicina mostrando los modos en que la medicina ha operado como justificación de cierto tipo de relaciones políticas, y la sociobiología en su momento, ¿no? La idea de que la teoría de la evolución se expresa en la sociedad y hay grupos entonces más desarrollados y menos desarrollados, y los más desarrollados deben mandar y los otros obedecer. Esta división entre movimiento feminista y movimiento político, yo creo que parte de una de una incomprensión con respecto al valor revulsivo, al valor realmente radicalizado que tiene el feminismo como un movimiento contestatario, ¿no? Y que en muchas organizaciones y en muchos movimientos contemporáneos esto se toma, y hay todo un camino de recuperación del feminismo para los propios varones, de decir, bueno, adhiero a estos postulados que son postulados que critican relaciones de poder. No son hormonales las feministas, el feminismo no es hormonal, es ideológico, por lo tanto, ser patriarcal lo puede ser un varón o una mujer, hay mujeres muy patriarcales, algunas tienen mucho poder. Y ser feminista también lo puede ser un varón o una mujer, no es una cuestión de hormonas ni de cuerpos, ¿no? Entonces, quizás uno de los cambios más importantes en cuanto a movimiento de mujeres se produce con el último retorno de la democracia, en el año 83. Porque el feminismo venía en la resistencia, las mujeres feministas veníamos trabajando muchas demandas que esperábamos, demandas de distinta índole. Por supuesto, mujeres y varones pelearon por esa recuperación de la democracia de manera, conjunta, ¿no? Aunque uno puede leer algunas cuestiones de memorias de mujeres encarceladas, por ejemplo, que cuentan cómo eran las organizaciones y cómo era la vida en las organizaciones, cómo eran sus parejas durante la dictadura y durante la resistencia, y se pueden ver muchos sesgos machistas en muchas de las organizaciones, machistas y homofóbicos, las dos cosas, porque también la cuestión de la homosexualidad era vivida como algo riesgoso en una organización revolucionaria, ¿no? Y muchos homosexuales fueron juzgados y fueron castigados en sus organizaciones por su orientación sexual. Entonces, pensemos que entonces la cuestión de la sexualidad no era algo que no pasara por las organizaciones políticas. Pasaba, pero pasaba muchas veces de manera represiva y no congruente con aquellas ideas emancipadoras en otros aspectos. Ahora, la recuperación de la democracia hizo que muy rápidamente se pudiera organizar un movimiento de mujeres. Digo esto porque asume el gobierno el 10 de diciembre de 1983 y el 8 de marzo de 1984, 3 meses después, habíamos pasado 7 años de estado de sitio, donde no podíamos organizarnos políticamente, no podía haber centros de estudiantes, ni podía haber organizaciones sindicales, ni había representación legislativa, no había posibilidades de juntarse en una plaza. Recordemos las madres de Plaza de Mayo, que por supuesto fueron un enorme ejemplo de resistencia, también para el feminismo, porque era una manera de mostrar que las mujeres podían encontrar vías no litigantes de oponerse y denunciar un gobierno militar, es decir, el hecho de dar vueltas, hacer una ronda en una plaza, porque les decía que no podían estar paradas muchas mujeres porque había estado de sitio, entonces caminaban, pero caminaban de una manera que denunciaba que era una impostura, que esa caminata era la impostura para la impostura del gobierno de no reconocer a los desaparecidos, no reconocer los sistemas de secuestro, tortura, etcétera, que se estaban llevando adelante, que era lo que ellas estaban denunciando en silencio, dando vueltas, ¿no? En Chile, cuando las mujeres bailaban solas frente al Palacio de la Moneda, no se podía llevar preso a nadie por bailar, pero bailar solas era una manera de mostrar que no estaban sus compañeros, y era una denuncia a la desaparición. ¿De qué manera? Bailando sola en la puerta de un país 4, se hizo una convocatoria para ir a Plaza Congreso el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Fue el primer 8 de marzo que se celebró públicamente en una plaza, y se hizo miles y miles de mujeres. Fue una cosa muy impactante, porque todavía había mucho miedo. Eran 3 meses, apenas 3 meses habían pasado de la dictadura, todavía había mucho miedo, y sin embargo era
la vocación de participar en lo público se hizo en el Congreso, sobre el monumento estaban las oradoras mirando a la casa, mirando al Congreso, es decir, lo que se estaba haciendo era reclamarle a lo que eran nuestros representantes. Ya las mujeres habíamos obtenido el voto, pero pasó algo muy interesante en los 80. El voto de las mujeres, vieron que el voto se hacía en mesas separadas, ahora hay una mesa conjunta, Sí. es una pena porque se pierden muchos datos ahí, pero Sí. había mesas separadas y había circunscripciones, por supuesto. Entonces cada mesa era la gente que vivía en ese barrio. Entonces una cosa que uno podía ver es que el voto de las mujeres acompañaba el voto de los varones, o sea, las mujeres votaban lo que los hombres votaban. Pero en 1983 hubo una dispersión y el voto de las mujeres fue distinto del voto de los varones por primera vez. Y fue un voto decisivo, porque las mujeres en su mayoría votaron a Alfonsín. Yo no, yo voté a Bisonte, pero perdí, como siempre. La mayoría de los varones votaron a Luder. Pero entonces fueron las mujeres las que determinaron ese movimiento, entre otras cosas porque había una cuestión con la violencia y con quienes eran víctimas de la violencia de la dictadura y con quienes tenían hijos y hermanos y con lo que significaba la amenaza de que la violencia se mantuviera. Pensemos que el peronismo había, por un lado, algunas leyes que implementó la dictadura habían sido dictadas por Luder, el mismo que después va a ser candidato. Luder, además de haber hecho ese famoso decreto por el cual se inicia el plan de exterminio, etc., también a través del Ministerio de Educación se interviene en la universidad, se hace un estatuto de intervención en el cual se prohíben los centros de estudiantes, las asociaciones de docentes, se censuran muchísimas cosas, se mantiene un año cerrada la Universidad de Buenos Aires. Todo eso pasó en el 75, no es que pasó en el 76. Y por supuesto la AAA, que digamos que es un recuerdo muy triste de cuando empieza la violencia política desde el Estado, ¿no? Sistemática desde el Estado. Entonces ese mismo señor va a ser candidato y además se compromete a no juzgar los crímenes de la dictadura, explícitamente dice que va a apoyar la ley de autoamnistía que los militares habían declarado como un argumento que escuchamos muchas veces, que es el de la gobernabilidad, es decir, para que no haya inestabilidad, para que sea gobernable, ya les decimos que no los vamos a juzgar. Entonces, eso resultaba para muchas mujeres inadmisible como panorama, como posibilidad de repetición de una situación que había sido muy traumática, y las mujeres separaron su voto y votaron mayormente una lucha bastante fuerte, porque Alfonsín no quería el divorcio, porque total él ya tenía de adorno a su mujer, tenía un amante con la que tenía un hijo, no quería el divorcio. Bueno, perdón, pero estaba Florentina Gómez Miranda, que fue Florentina sí, era de las poquitas, una genia, estaba en el Congreso, y ella fue la que lo llevó efectivamente, adelante. por el derecho, y también en su momento por el derecho al aborto, por los derechos reproductivos, por el derecho a la educación. Muchos fueron los derechos y el derecho al divorcio también. Pero bueno, hubo una sentada ahí en Rivadavia y en Callao, como una manifestación de las mujeres muy fuerte de reclamo, la igualdad de los hijos ante la ley, es decir, que esta idea de que había hijos legítimos e ilegítimos se terminara. La patria potestad compartida, es decir, las mujeres no somos incapaces de tomar decisiones sobre nuestros hijos, por lo tanto, pensemos, recién en la década del 80 se discute que la decisión sobre los hijos no la toma solo el varón. Parece que hubieran pasado millones de años, pero pasaron 30. Entonces, las mujeres se van a ir reclamando todo eso. Y fue muy impactante el movimiento feminista puesto en la calle, algo que venía de una organización que se llamaba Multisectorial de Mujeres. La Multisectorial de Mujeres, que ya venía durante la dictadura organizándose, eran mujeres sindicalistas, mujeres de partidos políticos, mujeres académicas, intelectuales, artistas, un movimiento muy plural de mujeres que armaron esta multisectorial y propusieron la organización del 8 de marzo. Igual en los diarios el día siguiente, es muy interesante, porque se hizo toda esa marcha impresionante y al día siguiente en el diario salió en una página interior un cuadradito así, la mitad era una foto y era la foto
de una de las militantes que llevaba un cartel que decía clítoris sí, pene no. O sea que la imagen pública de qué vinieron a hacer estas feministas era, vinieron con la tijera de podar y bueno, eso fue lo único que salió, pero mi recuerdo es un recuerdo mucho más brioso y más entusiasta. Otra cosa muy importante que pasó, eso en el año 84, en el año 86 también con la multisectorial de mujeres, fue la organización del primer Encuentro Nacional de Mujeres, que en ese caso era Encuentro Nacional de Mujeres, porque era, bueno, había dos antecedentes importantes. Uno es que había habido en 1985 un encuentro en Nairobi, que era el de Naciones Unidas de la Mujer, que después en el 95 se hizo en Beijing, ¿no? El tercer encuentro de mujeres de Naciones Unidas se había hecho en Nairobi, y algunas mujeres feministas habían viajado a ese encuentro de Nairobi. Pero además, en Brasil había habido un encuentro de mujeres de izquierda, feministas de izquierda. Y ese encuentro, algunas mujeres habían ido, y todas ellas participaban en la multisectorial. Entonces, es muy interesante. Yo hice una recopilación de los testimonios de las mujeres que habían organizado el primer Encuentro Nacional de Mujeres, de acceso libre en internet, se llama Mujeres Pariendo Historia, cómo se gestó el primer Encuentro Nacional de Mujeres. En esta serie de entrevistas a mujeres que habían organizado el primer encuentro, donde se les pregunta cómo se les ocurrió lo del primer encuentro, algunas dicen que a todas se les ocurrió después de lo de Brasil y otras dicen que a todas se les ocurrió después de lo de Nairobi, y la verdad es que es muy interesante pensarlo de esta manera, porque son dos raíces diferentes del feminismo, ¿no? Una que podríamos vincular con lo que después se dio en llamar en América Latina, en un conflicto muy fuerte que hubo en América Latina, el feminismo institucionalizado, es decir, aquel feminismo que va a generar instituciones nacionales e internacionales, va a hacer peticiones por los métodos que ofrece el sistema político, y aquel feminismo que va a ser más contestatario, un feminismo más vinculado con posiciones de izquierda, donde se van a utilizar otro tipo de métodos, ¿no? Donde el feminismo más institucionalizado hace una recolección de firmas y una presentación de iniciativa legislativa, el feminismo popular escracha o interviene de manera más directa, sale a la calle. Bueno, son estrategias diferentes del movimiento de mujeres, y ahí empezamos a tener que hacer unas diferencias importantes. Y es que ese primer Encuentro Nacional de Mujeres que se hizo en la ciudad de Buenos Aires, en el Centro Cultural San Martín, que fue cedido amablemente para ese encuentro, pero eran 1000 mujeres. Éramos 1000. ¿Cuántas son ahora? 40.000, 50.000, 35.000, depende de dónde se haga, ¿no? 63.000 fuimos en Mar del 55.000. Por eso, 63, según dónde sí. se hace y la lejanía o cercanía, la Ayuda, cantidad de claro. población del lugar, etcétera, Promedio. entre 35.000 y 50.000 o más de 50.000. Más de 50.000. Entonces, pensemos. 1000 mujeres. 1986, 1000 mujeres. 2006, 2016, 55.000 mujeres. Esas primeras mujeres eran mujeres concientizadas en su condición de que el género era un factor de poder, eran mujeres feministas, como digo, de raíces diferentes, pero todas mujeres activistas. Luego, el Encuentro Nacional de Mujeres empezó a incluir cada vez más mujeres, muchas que no son feministas. Es decir, el movimiento de mujeres es un movimiento que no necesariamente coincide, se superpone, pero no coincide con el movimiento feminista. Y esto fue algo difícil de procesar para el feminismo. Difícil de procesar que ciertos reclamos que el feminismo hacía muy radicalizados pudieran toparse con que, bueno, algunas mujeres no los quieren. Cuando vos mencionabas, voy a un barrio y por ahí no hablo de aborto, porque si hablo de aborto van a reaccionar diciendo no, eso no, es un pecado, es una falta, ¿cómo? El derecho, la vida de un niño es lo más importante. Porque el movimiento de mujeres tiene algunos aspectos que no están tan directamente vinculados con nuestra demanda feminista. Entonces, el respeto por los distintos tipos de demandas, el respeto por la diversidad del movimiento, es algo que tuvimos que construir trabajosamente, porque como estábamos, una cosa era luchar contra el patriarcado, digamos, de varones poderosos,
en la dictadura o en la democracia donde no nos dejaban entrar a los partidos políticos, donde te dejaban pero te hacían repulgar empanado durante 40 años antes de darte un cargo de concejal. Entonces, esto era una historia, ¿no? Pero haber avanzado, remado contra la corriente, y después encontrarte con que suponés que estás representando mujeres y las mujeres no quieren lo que representás, hay algo que pensar ahí, ¿no? Y yo creo que ahí el feminismo ilustrado, sobre todo, con la idea de que representamos a la mujer, fue también parte del debate, la idea de lo que la universidad investiga de los estudios de las mujeres representa a las mujeres de la sociedad. Y no, nos hemos nutrido de teorías sobre todo europeas y anglosajonas. Recién en los últimos, diría, 20 años surge una teoría feminista latinoamericana potente, que entonces nos va a traer como demanda, como desafío, la cuestión de la diversidad, pero no solo de la diversidad de mujeres entre nosotras. Empiezan a participar mujeres indígenas, mujeres en prostitución, mujeres que eran monjas o teólogas, todas las mujeres a cruzarse, porque la condición de mujer sola no nos define entre muchas otras condiciones. Entonces, el Encuentro Nacional de Mujeres cada vez tiene más diversidad de talleres, de espacios de encuentro formales e informales, incluso unas dificultades para poder gerenciar esta diversidad. Yo recuerdo hace unos años que había surgido una polémica porque algunas chicas jóvenes que se decían feministas se habían topado con que unas cuantas vacas sagradas les decían que hasta que no leas no sé cuántos tratados, no podés decir que sos feminista. Y ellas decían, pero ¿cómo? Entonces yo me tengo que poner a estudiar y hasta que no lea lo que ellas escribieron. Y yo decía, no, miren, acá me parece que estamos equivocándonos, nadie le puede negar a otra persona su autodefinición, y el feminismo que vivimos en los años 60 o en los 70 no es el feminismo del 2000, impactado por la crisis del 2001, donde muchas mujeres salieron a militar a las asambleas y en esa, digamos, se conmovieron por esa situación de desestructuración social, y en esa participación descubrieron sus fortalezas y consideraron que muchas veces las agrupaciones políticas las maltrataban y se juntaron y dijeron, somos feministas, y el modo, muchas veces es un modo que no es escribir una proclama de 6 páginas y hacerla circular hasta ver si le encontramos el pelo al gato, quién la firma, si le cambian esta palabra, 2 semanas dando vuelta para un documento. No, es un modo, quizás nos juntamos y es un modo más performativo de poner los cuerpos, con otro tipo de demandas también. Bueno, surgió este problema que era un problema generacional, pero que yo creo que también es un problema de clase y que es un problema que tiene que ver con muchos otros factores. Y entonces propuse que en el siguiente Encuentro Nacional de Mujeres hiciéramos un taller intergeneracional. Entonces, muchas dijeron, sí, yo quiero ir a ese taller, mujeres grandes y mujeres jóvenes. Sí, vamos a ese taller, vamos a discutir los múltiples feminismos, de qué manera las jóvenes tienen su propia fortaleza para definirse y cómo se definen. No impugnar feminismo, sino tratar de comprendernos, dialogar, un espacio de interlocución. Entonces me escriben en privado 2 o 3 compañeras y dicen, yo siempre iba a los talleres de aborto, ¿no? Entonces me dicen, Diana, si vos hacés ese taller, nos sacás público del taller de aborto, y mucha gente va a ir a ese taller en lugar de venir al taller de aborto, y siempre estamos en ascuas. Con el aborto siempre es una emergencia permanente.